Buenos días, Luz y Sal, hermanos. Soy Armando González. Bienvenidos a una lección, la lección 44 de este curso de Escuela de Pastoral, en el que vamos a ver un tema que coincide con muchos otros temas, y me refiero al hecho de que es un asunto relativo a el por qué pertenecemos a la iglesia, pero también el que esto se vuelva también parte de lo que es una explicación de lo que comúnmente llamamos como cultura. ¿Por qué existe una comunidad? ¿Por qué existe el individuo? ¿Por qué existe la necesidad de pertenecer a una comunidad? Esto mismo se puede explicar al tratar de entender cómo funciona o cómo trabaja la misma iglesia. Y es así que debemos entender que en la unidad encontramos la fuerza y la efectividad de esta comunidad o de esta sociedad. Que podemos estar hablando de la iglesia, pero también podemos estar hablando de cualquier país, podemos estar hablando de un barrio, podemos estar hablando inclusive de una empresa, cuando consiguen eh, pues el compromiso que va más allá de lo económico para trabajar a favor de todos y a favor de cada uno de ellos mismos, ¿no? Entonces vamos a empezar con este tema muy interesante que tiene aspectos relativos a la antropología, la sociología, también muy eh, que coinciden con lo que es el mismo tema de la fe y la religión. Hemos de hacer énfasis en lo que es la unidad como el tema central que nos debe hacer reflexionar del por qué la iglesia es también sentido de esta que llamamos la unificación, la realización en unidad con otros hermanos a través de lo que es la bondad. ¿Sí? No perdemos nuestra individualidad, pero nos hacemos uno con Dios, nos hacemos uno con Cristo a través de la bondad, como eh, la base de nuestro entendimiento y de nuestra necesidad de convivencia. Pues con el pecado original entró la división al mundo, una diferenciación que en lugar de enriquecer, busca destruir. Es así que en contra de este proceso que, aunque viene del pecado original y ha sido superado gracias al bautismo, sigue teniendo sus efectos sobre este mundo y podemos encontrarlo en cómo existen todavía guerras, existen guerras civiles entre propios hermanos, y esto se puede traducir inclusive entre las propias familias. Así que siempre que haya un problema de unidad, siempre que haya un problema de poco entendimiento entre las familias, entre las naciones, el origen de esto es obviamente el pecado, y el pecado que va en contra de la bondad. Por eso dice, Padre Santo, guarda en tu nombre a los que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. Quien está hablando es Jesucristo, que así como Dios en su Trinidad, es decir, en el misterio de su Trinidad, está trabajando como uno solo, cada una de esas personas son diferenciables, cada una de esas personas son distintas y sin embargo están unidas a esta realidad que es Dios. La unidad entendida como armonía, cooperación y riqueza espiritual, en una palabra, en fraternidad. ¿Cómo es posible que esto que pareciera tan obvio no lo podemos poner en práctica? ¿Por qué entender que solamente la fuerza o la imposición por la fuerza de una forma de pensar, de una forma de actuar, puede resolver el problema cuando nunca lo ha resuelto? Simplemente es la generación de más conflictos, eh, más malos entendidos que cultivan próximas guerras. Así pues, así como el Dios establece o se manifiesta a través de su Trinidad, la unidad entre la humanidad
debe ser comprendida como la armonización de las relaciones, el trabajo en común para conseguir objetivos necesarios para todos, lo cual generará una riqueza espiritual que verdaderamente podríamos considerar que puede romper fronteras de todo tipo. En una palabra, la fraternidad. A ejemplo del misterio de la Santísima Trinidad, entonces tenemos que la unidad de los cristianos se inspira. Es así que tú lo vas a encontrar en la escuela de pastoral, lo vas a encontrar en la parroquia donde vives, en la comunidad que vives, en el lugar donde trabajas, que vas a encontrar personas con las que no te vas a llevar bien. Pero bueno, pues hay que tratar de hacer un esfuerzo, si no de ser hermanos en Cristo, así, por lo menos intentar tener una buena relación. Es fácil decirlo, pero es más complicado ponerlo en práctica y eso lo entiendo porque creo que cada uno de nosotros tenemos ejemplos de gente con la que podríamos pensar es que esto no tiene solución, es que esto que me pides, pues de mí no hay problema, pero de la otra persona no hay este interés, ¿no? No hay compromiso. Pero bueno, ahí está uno de los retos para ser un buen cristiano. Y tenemos que el 21 de mayo de 1972 fue constituida la Gerencia Séptima de la Arquidiócesis de México con el padre Salvador Costés Castillo para marcar el rumbo del equipo laico al servicio de la pastoral. Tanto tiene una cosa de bondad cuanto tiene de unidad. Así pues, es así que en palabras de este santo que tenemos en imagen, San Severino Boecio, podemos constatar el principio por el cual Escuela de Pastoral, sí, esa institución en la que nosotros nos encontramos, eh, ha sido constituida a partir de una organización bien planeada, a través de gente muy preparada que trabajó, estudió, organizó los temas, dio y desarrolló los temas, como fue el padre Salvador Cortés Castillo, para dar el rumbo a este equipo laico al servicio de la pastoral. Y esto es muestra de la necesidad y también del ejemplo que tratamos de dar de unidad. Unidad en el trabajo, unidad en el amor al prójimo y en la búsqueda de ser siempre uno con el otro. Inspirados también, entre otros muchos, con este santo, Boecio. Así como las órdenes religiosas trabajan por la unidad, las instituciones laicas también construyen la Iglesia y su cohesión. Por supuesto, considerando que cada una de estas órdenes, cada una de estas instituciones pueden tener su carisma en particular. Tú sabes que hay órdenes que participan con los enfermos, ¿no? Con los enfermos, órdenes que trabajan en la educación. Así también hay instituciones más abocadas, por ejemplo, a los jóvenes, otras que están más interesadas en, por ejemplo, alabar al Espíritu Santo o alabar al Santísimo Sacramento. Cada una de ellas es importante, cada una de ellas es muy buena, pero han sido específicas, ¿no? Así también Escuela de Pastoral es específico para la formación de agentes de pastoral para la iglesia toda. Es decir, estos agentes de pastoral pueden ser desde catequistas, formar nuevos catequistas, hasta formar gente que podría llegar a ser religiosas o religiosos o sacerdotes, ¿por qué no? Es importante considerar que esto es un beneficio personal, pues en su individualidad, es decir, en la personalidad de cada uno de nosotros, enriquecemos a nuestra comunidad. Si tú sabes cocinar, si tú sabes tejer, que tu habilidad puedas proporcionarla a la comunidad para el mejor desempeño, pues no sé, de todas las actividades dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro de la formación aquí en Escuela de Pastoral, pues serás bienvenida, bienvenido, ¿no? Simplemente hay que ver en qué manera podemos nosotros apoyar.
Por supuesto, lo más ideal es poder trabajar directamente en la evangelización, pero si a ti no se te da, si eres una persona mayor, si eres una persona muy ocupada, pero puedes hacer trabajos de otro tipo. Recuerdo a alguien que era una persona pensionada, este, y que tenía el hábito, más bien pues el gusto por la carpintería, y se dedicó a dar clases de carpintería a los muchachos de la calle, ¿no? Como una forma de darles un oficio pues, para poder salir adelante. Eso es un buen ejemplo de lo que tú puedes aportar como alguien que esté interesado por la salvación de sus hermanos. Por eso decimos que el beneficio que tú recibes es obviamente tu santificación, pero también tu propia labor enriquece a la comunidad, pues se puede decir que tú eres una de las grandes opciones que tiene la comunidad, que vivifica en sus individuos a la propia familia y en consecuencia una comunidad más extensa. Si empiezas tú como una persona, primero aceptando a Dios, primero aceptando tu en conciencia tu responsabilidad para con la comunidad, das tu sí a Dios y empiezas a adherirte, en este caso, a escuela de pastoral, primero para conocer, pues, un poco más tu fe, entender qué es lo que se espera de ti, entender cuál es tu responsabilidad y tú conociéndote sabrás qué es lo que puedes ofrecer a la iglesia. No necesariamente tienes que dar un sermón, no necesariamente tienes que volverte, pues no sé, un diácono o una catequista, pero que sí trabajes a favor de la iglesia, trabajes a favor de la comunidad donde vives. Por eso existen muchas prácticas parroquiales, es decir, cómo acercarse al sacerdote no solo en su actividad pastoral, la cual es muy importante, para la cual la escuela de pastoral obviamente está mucho más abocada, pero bueno, insisto, hay muchas funciones, muchas necesidades dentro de la iglesia, mucha necesidad de trabajo a favor de la iglesia. Es decir, no te estamos pidiendo que no, que hagas todo gratis, pero evidentemente sí estamos conscientes de que nuestra labor es trabajar a favor del hermano, a favor de quienes nos preceden y que nos santificamos en la misma medida en la que damos de todo corazón nuestra labor. Aquello poco o mucho que sepamos hacer a favor de la iglesia. Entendamos pues que la parroquia ya no es solo un edificio o una estructura social, es una comunidad de fieles. A eso nos referimos en el Código del Derecho Canónico 515.1. Pues desde la parroquia han de desarrollarse las acciones apostólicas de la zona, como comunidad de oración, comunidad de culto y comunidad de caridad. En estas tres posibilidades, tú encontrarás, digamos que tu vocación, porque así como se requiere trabajo, también se requiere de oración. ¿Quién puede asistir los jueves a la hora santa? Ha aumentado, afortunadamente, aquí en nuestra comunidad, pero pensando en otras comunidades de donde va tan poca gente, creemos que necesitamos también gente que se dedique a la oración, que se dedique en su trabajo como parte de la santificación a orar, por ellos, pero también por nosotros y por toda la iglesia en general. Una comunidad de culto, es decir, cómo trabajar a favor de la iglesia a través de la caridad o a través en particular de la liturgia, es decir, a través de la evangelización, de la misión, de ayudar en la iglesia, de ayudar en la catequesis, tantas cosas que se puede realizar en torno al culto. Y por supuesto, comunidad de la caridad, que es cómo apoyar a la comunidad en la que te encuentras a través de esto que, como te ejemplifiqué, a través de qué puedes hacer para que tu comunidad esté en mejores condiciones. Es decir, esto tiene que ir, sí, de la mano de Jesucristo, pero ¿qué puedes hacer para que tu comunidad esté bien?
¿qué labor puedes hacer para que los niños de la calle reciban alimento o se reciban ropa o la gente que no sé, que está en la calle y que no tiene con qué dormir, pues por lo menos ofrecerles ropa, ofrecerles cobija, ofrecerles si es posible un lugar donde vivir, tantas cosas que se pueden hacer. Pues estas acciones comienzan desde lo individual, personal, y van a la comunidad en equipo de trabajo. Es decir, que lo que tú pienses hacer, trata de hacerlo, sí, partiendo de una idea que es personal siempre, pero nunca te desconectes de la comunidad. Siempre busca ayuda, siempre busca apoyo de otras personas. Y eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Ser buen católico es ante todo ser un buen vecino, ser alguien que está dispuesto a salirse de mi yo para trabajar a través del tú por alguien más. Y es una necesidad que también tenemos que coordinarla con el párroco, es decir, con el sacerdote, para que la labor sea más completa, sea más satisfactoria. De eso se trata. Pues bien, hasta aquí entonces empezamos nuestro resumen. Una de las características del pecado, desde que se instauró en el mundo, por eso estamos hablando del pecado original, es su capacidad de dividir a las personas, las familias y las naciones como lo estamos viendo. Es por eso y tan importante, pues, trabajar en contra de esta situación, detectar en qué momento, en qué lugar y en qué situación el pecado está reinando y atacarlo, buscar el diálogo siempre, buscar el entendimiento. Número dos, en contraste al pecado, precisamente, la humanidad del bien, es decir, la humanidad que sigue a Cristo, la Iglesia y el mismo Dios, son ejemplo de unidad en armonía, el trabajo conjunto y la fe. Es decir, contra esta división que genera tanto desprecio al entendimiento humano, es que vamos a buscar encontrar los factores que pueden armonizar las relaciones, el trabajo en equipo y fomentar la fe. Número 3. Tanto el individuo como la comunidad son importantes en la construcción del reino de Dios, a tal punto que uno sin el otro no se pueden entender. Y esto es tan cierto hablarlo dentro del ámbito de la Iglesia como hablarlo dentro del ámbito de la cultura. Los sociólogos, los antropólogos y los filósofos también lo estiman de la misma manera. Fíjese qué curioso, ¿no? Cómo coinciden las cosas. Y no son coincidencias fortuitas. Si están de acuerdo es porque están bien muy relacionadas a lo que es la verdad. El individuo es importante, pero el individuo sin la comunidad en la que nace, crece y se desarrolla no puede ser un individuo. Y de la misma forma, la comunidad requiere de sus individuos porque a través de ellos se expresa, crece, reflexiona, se desarrolla, ¿sí? Pero uno y otro son importantes. Y en este sentido, uno no nulifica al otro. Hay una diferenciación, pero que también pudiéramos, si quieren, compararla con la relación de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es posible que exista un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo siendo uno mismo? Pues entiéndelo de esta forma también. No se puede hablar de humanidad sin hablar de tu propia persona y sin hablar de tu comunidad. Número 4. Cuando hablemos de parroquia, entendamos no solo más, no solamente una pequeña iglesia de tu comunidad, que es un edificio y que se habla de la jerarquía de los sacerdotes y de los obispos, es ante todo y principalmente no solamente por los números, sino porque es el contenido esencial del término parroquia, que es muy parecido al de la iglesia, por eso le podemos decir que es una pequeña iglesia, es la comunidad de fieles de una zona, ¿sí? Por eso también le podemos llamar pequeña iglesia, no la iglesia porque sabemos que hay más gente, pero
tenemos que ser pacientes, tenemos que ser humildes y no pensar así como que en la Iglesia Universal vamos a hacer una revolución, pero podemos trabajar en nuestra comunidad como esa pequeña iglesia que podemos aportar algo para su crecimiento, algo para su santificación que nos rebota en nuestra propia santificación. Y sí, hasta aquí nuestro resumen y hasta aquí también en la lección 44. Espero que te haya gustado. Doy gracias a Dios Espíritu Santo por su orientación, su inspiración para desarrollar el tema. Gracias a Guillermo, espero poder continuar también las siguientes lecciones, que ya faltan poco para terminar. A Coti, que siempre nos está apoyando, y a ustedes que están ustedes del otro lado, atendiendo y creciendo en la fe. Ojalá que no tomen todo esto en saco roto. Cuídense y hasta a una próxima ocasión. Gracias.